Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9, y Dios acá en esta palabra le da una instrucción a Josué. ¿Ya? Josué estaba asumiendo un nuevo liderazgo, un nuevo reto, un nuevo desafío. Moisés ya había partido con el Señor y ahora Josué, ¿cierto?, tenía la responsabilidad, el desafío de poder llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Un desafío grande, un desafío tremendo, un desafío que Dios le había entregado, pero que no iba a ser fácil. Y como todo desafío tiene unos retos, problemas, dificultades, pero hay algo clave en esto, que Dios le promete el éxito a Josué si Josué obedecía la palabra. Y para nosotros no debe ser algo escondido, ¿cierto?, un misterio esto. Si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida cristiana y nos vaya bien como personas, como individuos, la única forma de ser bendecidos y que nos vaya bien y contar siempre con el respaldo del Señor y pasar airosos todas las situaciones es siguiendo el consejo de la palabra del Señor. ¿Ya? Es la única forma que nosotros vamos a poder emprender algo, que nosotros nos va a ir bien cuando estemos pasando alguna situación, tener la respuesta adecuada para salir adelante en medio de los problemas, enfrentar situaciones difíciles, siguiendo el consejo de la palabra. ¿Ya? Vean lo que dice acá Josué capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestra pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme todas las cosas, de hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando una vez más, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Yo cuando me convertí, mis queridos hermanos, al Señor, uno de los regalos más importantes que recibí, más significativo, fue el regalo que me hizo mi mamá justo el año que me convertí, en Navidad. Me acuerdo de que yo anhelaba leer la Biblia, recién convertido, quería leer la Biblia. Había una Biblia un poquito viejita ahí en la casa, la tomaba, la trataba de leer, de estudiar y todo, pero no era mi Biblia. Ya yo quería una Biblia, no tenía plata, nada, era jovencito, y me acuerdo de que en Navidad mi mamá llegó con un regalo, ¿cierto? Y fue una Biblia. Y me acuerdo de que esa Biblia fue mi compañera, ya mi compañera de día, de noche, me lo pasaba leyendo y estudiando la palabra. Cuando yo me convertí al Señor, mucha gente, ¿cierto? Amigos que tenía me dejaron solo, ya no me hablaban, ya no se juntaban conmigo, ¿cierto? Porque uno era fome, ya no estaba tomando, ni fumando, ni saliendo con ellos, ni uno estaba tratando de cambiar y de conocer al Señor. Y quedé en un proceso solo. Y en ese proceso, el único que estuvo, ¿cierto?, a mi lado fue el Señor y mi familia. Entonces, en esos tiempos que yo estaba intentando conocer al Señor, me acuerdo que empecé a leer la palabra. Y había muchas cosas en la Biblia que yo leía y no entendía, ya. Palabras, no sé, sobre todo libros complicados, Zacarías, me acuerdo, ¿cierto? Los carros, el rollo volante, es que no entiendo nada, ¿cierto? Y de repente leía términos en la palabra, expiación, sacrificio, y no entendía, leía, pero no entendía. Y es como mucho le pasa a muchos cristianos cuando tratan de leer la Biblia por primera vez, ¿ya? Yo creo que uno de los versículos más leídos que hay en la Biblia es Génesis 1:1, ¿cierto?
Todos dicen, voy a tomar el desafío de leer la Biblia completa. Génesis 1:1, ¿cierto? Y empiezan ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero va pasando el tiempo y las personas dejan de leer la Biblia, se desmotivan. Quizás el Antiguo Testamento es demasiado extenso, tiene demasiada información. Algunas secciones se hacen muy pesadas, ¿cierto? Cuando uno está leyendo, como la sección de la genealogía, este era hijo de, y uno no entiende por qué, si es la palabra de Dios, ¿cierto? Cuenta esa historia. Bueno, cuando va pasando el tiempo y uno sigue leyendo la palabra y persevera, y a uno le explican la palabra, les abren la escritura, ¿cierto? Como por ejemplo el caso de este eunuco, ¿cierto? Funcionario de Candace, que venía de regreso leyendo, ¿cierto? El profeta Isaías. Él leía pero no entendía. Entonces por eso Felipe, llamado por el Espíritu Santo, le dice: acércate al carro y explícale la palabra. Porque muchas veces en el proceso nosotros necesitamos entender, ¿cierto? O tener a alguien que nos ayude a entender y comprender la palabra del Señor. Entonces muchas veces puede pasar eso, y puede ser ese el motivo del desánimo de muchos cristianos al leer la Biblia, ¿ya? Que la leo y no la entiendo. O lo otro que muchas veces la gente dice: yo la leo y no se me queda nada grabado. Para que algo, mis queridos hermanos, igual se le quede grabado a uno en la mente, uno mínimo tiene que leerlo 5 o 10 veces para que se te quede bien grabado en la mente. Y segundo, estarlo leyendo de tiempo en tiempo, ¿cierto? Cuando se habla, por ejemplo, de un libro, 150 hojas, uno mínimo, si tú te lo quieres aprender de memoria ese libro, 10 veces te lo tienes que leer, ¿cierto? Y de tiempo en tiempo, una vez al año, irlo repasando. Imagínate la Biblia. ¿Que cuántos libros son de la Biblia? 66, ¿cierto? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo? 27, ¿cierto? Entonces imagínate, 66 libros que fueron escritos, ¿cierto? Inspirados por el Espíritu Santo, pero que en esos 66 libros Dios trata todo el haber del hombre. Van desde el tema, desde la creación del hombre hasta el destino final del ser humano. Entonces la Biblia es un libro demasiado extenso y es necesario que nosotros lo estemos leyendo siempre si queremos aprender y conocer la voluntad y la palabra del Señor. Y es por eso que muchas veces la palabra también se hace vida, que cuando nosotros leemos un pasaje, lo predicamos, puede pasar un año y volvemos a predicar el mismo pasaje y lo entendemos de una nueva forma, ¿ya? Porque ha pasado el tiempo, quizás hemos madurado más en el Señor y tenemos una capacidad de comprender mejor la Escritura. Entonces, mi querido hermano, el desafío es poder leer siempre la Biblia, estar siempre aprendiendo. Aunque quizá hayan cosas que usted no entienda, no comprenda, siga leyendo. Y va a llegar un momento que Dios le va a abrir el entendimiento, le va a abrir la comprensión de entender la Escritura, ¿ya? Eso es algo espiritual también. Hay un momento en que el velo es quitado, Dios abre nuestro entendimiento y entendemos completamente el plan de salvación. Entendemos completamente, ¿cierto?, la voluntad del Señor, y ya Dios, ¿cierto?, se nos reveló por medio de la palabra. Dice la palabra de que cuando Jesús iba con los discípulos camino de Emaús, Él le hablaba, les citaba la Escritura, ardía el corazón de ellos. Pero cuando Cristo partió el pan, ellos se dieron cuenta que era el Señor. Y también nos pasa así a nosotros algunas veces, que necesitamos que Dios abra el entendimiento. Que Dios, ¿cierto?, nos abra los ojos espirituales para entender y comprender la palabra, y así nosotros vamos a ir entendiendo muchas más cosas. Y en la vida cristiana uno siempre está aprendiendo. Uno nunca deja de aprender, ¿ya? Por ejemplo, el bachiller en teología que uno tomó ahora en este año, ¿cierto? Algunos hermanos, en 10, 15 años más, se van a enseñar más cosas. Entonces siempre es necesario ir retomando, volviendo a aprender, volver a estudiar, volver a leer, ¿cierto? Porque esto no es como una materia secular, quizás que uno va a estudiar una vez y ya tiene un título y eso le va a durar para siempre. Uno en el Señor siempre está aprendiendo. Siempre hay cosas que debemos ir mejorando en nuestra vida, que debemos ir cambiando, que debemos, ¿cierto?, nosotros ir ordenándonos conforme a la palabra. Y la vida cristiana es una vida de crecimiento, ¿ya? Se espera, por ejemplo, un niño de 5 años para crecer, ¿qué necesita? ¿Cierto? Un bebé espiritual. Cuando nace un bebé, ¿qué necesita? La leche. Y dice la palabra de que ella es como leche espiritual no adulterada.
Y dice, desead, ¿cierto? Como niño nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Por ejemplo, si uno tiene un bebé, uno no le puede poner un bistec con papas fritas, ni un plato de legumbres, ¿cierto? Porque es un bebé. Un bebé, ¿qué necesita? Leche. Cuando uno es un recién convertido, ¿cierto? ¿Qué necesita? Entender el fundamento de la doctrina cristiana. ¿Quién es Jesús? Lo que hizo por nosotros, por qué murió en la cruz, ¿cierto? Que es necesario bautizarse, que es necesario buscar del Señor. Eso es el fundamento de la vida cristiana, los rudimentos de la fe, dice la epístola de los Hebreos. Ya después, cuando uno va creciendo en el Señor, ¿cierto? Uno va pudiendo comprender más cosas y se espera que un cristiano, cuando va pasando el tiempo, vaya madurando. No que uno tenga 20 años asistiendo a la iglesia y todavía uno sea un bebé en pañales que necesite leche espiritual. Se supone de que si han pasado 20 años, ¿qué tendríamos que ser ya a los 15, 20 años en el Señor? Jóvenes en el Señor, ¿cierto? Dice la Biblia, apacentad ¿a qué? A mis corderos, apacentad a mis ovejas, pastoread a mis ovejas, ¿cierto? Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, mira, Pedro, ¿realmente me ama? Sí, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Entonces, mi hermano, la vida espiritual es una vida de crecimiento. Uno cuando es recién convertido, lleva poquito tiempo, se entiende que haya muchas cosas que desconoce o que uno no entiende bien y todo, porque necesita formación, necesita instrucción, necesita cuidado, necesita que a uno lo capaciten con la palabra. Pero cuando va pasando el tiempo, viene lo que dice la pastora, lo que hablaba ella, ¿cierto? De que ya, ¿cierto? No pueden masticar por ti la palabra. Es necesario que tú desarrolles una relación personal con el Señor, personal, leyendo tú la Biblia. No que te hablen del Dios de otra persona, sino tú conocer al Dios de la palabra. Porque, por ejemplo, hay gente que lee la Biblia, la lee a su manera y la puede explicar mal. Y si a ti te enseñan mal, va a caminar mal. Pero si tú conoces por ti mismo lo que dice la Escritura, vas a conocer al Dios de la palabra, ¿ya? Y dice la Biblia que Él nos ha dado la unción del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender la Escritura, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos este desafío de que va pasando el tiempo, ir creciendo, ir madurando. 10 años en el Señor, uno ya debe ser más maduro. 15 años y uno ya tiene que estar en el clima de la vida espiritual, ¿cierto? Para poder servir al Señor, capacitado, instruido, tantos años escuchando mensajes, tanto tiempo leyendo o teniendo la oportunidad de leer la palabra. Ya uno tiene que estar ya listo para servir al Señor. 20 años ya tiene que estar trabajando así plenamente en la obra del Señor. Así debería ser. O usted, por ejemplo, en su casa tendría a su hijo de 20, 25 años y que no quiera estudiar, no quiera trabajar, no quiera colaborar en la casa, que todavía hay que hacerle la cama, que todavía hay que plancharle la ropa, que todavía hay que hacerle las cosas, prepararle el almuerzo. 20 años, mi hermano, cualquier joven que viva en una casa ya es tiempo que empiece a ayudar con las tareas del hogar, ¿cierto? Cuando es chiquitito uno le va enseñando y todo, uno sabe que pueden hacer poquito, pero ya 15, 20 años, por último el dormitorio, ¿cierto? Así por lo menos se debería enseñar. Entonces lo mismo en la vida espiritual, ¿ya? Nosotros debemos crecer, madurar y trabajar en la obra del Señor. Esta es la casa de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Y ya cuando llevamos un tiempo en los caminos del Señor, Dios espera que trabajemos dentro de su obra. Mi querido hermano, ¿por qué nosotros debemos estudiar la Biblia? Debemos estudiar la Biblia, en primer lugar, porque estudiar la Biblia es un privilegio, es una bendición estudiar la palabra. Imagínese que, por ejemplo, a usted le llegara una carta, pongámosle, ¿cierto?, de una persona muy importante, ¿ya? Un artista, una persona que usted admira mucho, le llega una carta. ¿Usted cómo leería esa carta? Usted la leería, ¿cierto?, con entusiasmo, la leería quizá una y otra vez. Usted se sorprendería, diría, ¡ay, qué maravilloso que esta persona me escribió y todo, y me está invitando quizá a pasar un tiempo, unas vacaciones, un fin de semana con él, ¿cierto?, para poder conocerlo y todo. Yo creo de que todos nos sentiríamos así. Bueno, nosotros hoy día tenemos la carta en nuestras manos, ¿cierto?, que es la palabra del Señor de la persona más importante de este mundo.
Y debe provocar en nosotros, debería provocar ese entusiasmo de poder leer la palabra, de poder amar la palabra, de poder conocer al Dios de la palabra y relacionarnos con Él y pasar tiempo con Él, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, leer la Biblia, estudiar la Biblia es un privilegio. ¿Por qué también debemos estudiar la Biblia? Porque es la única manera que nosotros vamos a crecer y madurar espiritualmente. Es la única manera de crecer espiritualmente. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra es pan de vida, es leche espiritual, es agua de vida, es el maná que cae del cielo. Y es la única forma que nosotros nos podemos alimentar para poder crecer espiritualmente. Si usted a un niño no le da su lechecita, o si a un joven usted no le da su pancito todos los días, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a desnutrir, va a enflaquecer, va a perder la fuerza, se va a debilitar. Y por eso, mis queridos hermanos, que es necesario que nosotros estudiemos la palabra, ¿ya? Para poder crecer y para poder madurar espiritualmente cada día en los caminos del Señor. ¿Por qué más también nosotros debemos estudiar la palabra del Señor? Porque es la forma, mis queridos hermanos, más clara, ¿cierto?, de poder conocer la voluntad del Señor. Nosotros sabemos, mis queridos hermanos, ¿cierto?, de que Dios a nosotros nos puede hablar por un sueño, amén, que nos puede dar una palabra también de profecía, amén. Nosotros creemos en eso, pero la forma más clara y más certera que nosotros tenemos para poder conocer la voluntad de Dios sin temor a equivocarnos o que nos den una palabra errada, ¿cierto?, es por medio de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esta palabra, ¿cierto?, no vino por voluntad de hombre ni de mujer. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la forma más clara que tenemos en el día de hoy para conocer la voluntad de Dios y la forma objetiva que tenemos para conocer la voluntad de Dios es por medio de estudiar y leer la palabra del Señor, ¿ya? Muchos, por ejemplo, dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Y Dios en su palabra tiene muchos mandamientos, muchas ordenanzas. Dios tiene muchos estatutos, muchas leyes, muchas demandas que Él nos hace, muchas instrucciones que Él nos da para nosotros vivir la vida cristiana. Entonces no se trata de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? Usted va a la Biblia y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Ande, predica el evangelio a toda criatura. Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? La Biblia dice, orad sin cesar. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Escudriñad la Escritura porque en ella te parece que tenéis vida eterna. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Hoy día es día de culto, no dejéis de congregarte como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Ama a tu prójimo, la historia del buen samaritano. Entonces, mi hermano, la voluntad de Dios no está oculta, está revelada en la palabra. Pero para poder conocer la voluntad de Dios es necesario abrir el libro, abrir la Biblia, leer la palabra y ponerla por obra, ¿ya? Una vez, ¿cierto? Hay un meme, ¿cierto?, que aparece en internet que dice, Señor, yo quiero que tú me hables, ¿cierto? Y aparece una mano del cielo con una Biblia, ¿cierto? Y dice, pero hijo, yo te dejé mi palabra, ¿cierto? Y dice, abajo el dibujito decía, Señor, pero yo quiero que tú me hables en voz audible. Y el Señor le contesta, sí, entonces léela en voz alta, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, la Biblia, ¿cierto?, es la palabra de Dios, la Escritura. Dice la palabra del Señor de que es la profeta, ¿cierto?, mayor, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos instruye en la voluntad del Señor. Es necesario, mi hermano, relacionarnos con la palabra del Señor. Mire, algunos beneficios de poder estudiar la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, exactamente, ¿cierto? Entonces la Biblia, mis queridos hermanos, nos instruye a nosotros. Si somos jóvenes, la Biblia nos instruye a cómo poder guardar la palabra de Dios, cómo poder vivir una vida agradable a los ojos del Señor. Si el mundo está en tinieblas, ¿cierto? En tinieblas, y nosotros necesitamos mirar el camino, necesitamos una guía. ¿Qué es lo que es la Biblia? Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La lámpara alumbra en la noche, ¿cierto? Y nosotros sabemos de que el príncipe de las tinieblas tiene el mundo en oscuridad, en pecado, en tinieblas. Y nosotros, ¿qué es lo que somos?
la luz del mundo, ¿cierto? Dice la Escritura que los hijos de Dios somos la luz en este mundo. Pero nosotros, para poder caminar en medio de este mundo que está en tinieblas, necesitamos la luz de la palabra. Para que al obedecer la palabra, ¿cierto? Dios nos ayuda a nosotros a ser luz a aquellos que no le conocen. La palabra, mis queridos hermanos, también nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Por ejemplo, ¿qué ocupamos nosotros para cada día? Lo primero que hacemos cuando vamos al baño, nos cepillamos los dientes, ¿qué es lo primero que hacemos antes de salir a la calle? No, uno se mira al espejo, ¿cierto? Y la palabra dice en Santiago que es como un espejo, que nos muestra, ¿cierto?, cómo está nuestra condición espiritual, nos muestra nuestra realidad. El espejo refleja nuestra realidad. Uno cuando se mira al espejo, uno ve su rostro, ¿cierto? Y uno se ve de que hay que peinarse, que hay que afeitarse, uno ve, ¿cierto?, que hay que lavarse la cara. Entonces, la palabra te muestra eso a ti. Cuando tú lees la Biblia te dice, mira, eso hay que corregir, mira, eso hay que cambiar. Ah, mira, estás fallando en esto. Ah, mira, Dios nos manda a hacer esto. La Biblia es nuestro espejo, nuestra guía, ¿cierto? La que nos muestra. La palabra, mi querido hermano, es poderosa. Dice el profeta, ¿cierto?, que la Biblia es como, ¿qué cosa? Como un martillo, ¿cierto?, que quebranta la piedra, ¿cierto? Igual la palabra es como una espada, ¿cierto? Una espada de dos filos, ¿cierto?, que penetra hasta partir el alma, y la espada del Espíritu que aparece en Efesios. Pero el profeta dice, ¿cierto?, la Biblia es como un martillo que quebranta, tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Mis queridos hermanos, de repente nosotros nos va a tocar conversar con muchas personas que tienen ideas diferentes, pensamientos diferentes, que siguen diferentes modas, diferentes corrientes y todo. Pero ¿qué tenemos nosotros para poder contraatacar a los ataques del enemigo? La palabra. Y uno, cada vez que uno da una palabra, ¿cierto?, no mi pensamiento personal, no lo que yo opino, no lo que yo creo, sino la palabra de Dios es como un martillo, ¿cierto?, que va golpeando, ¿cierto?, el corazón de piedra hasta que lo quebranta. Es como una espada también, ¿cierto?, que va penetrando al corazón hasta que llega a lo más profundo y lo más íntimo de la vida de la persona. Yo se lo digo por experiencia. Mire, yo cuando no era cristiano, me acuerdo que mi mamá me predicaba, ¿cierto?, me hablaba, y yo, no, que si no quiero nada con Dios y qué sé yo y todo, pero después me iba a mi pieza y yo me quedaba dando vueltas a lo que ella me decía. Y yo me quedaba alegando con Dios, ¿cierto?, a mi manera, cuestionando y todo el tema, lo típico, ¿cierto? Ay, ¿por qué si Dios es bueno hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios es bueno permite esto, esto, otro? Y ahí, pero me quedaba la palabra. ¿Por qué? Porque penetraba. Yo me hacía el duro por fuera, ¿cierto?, que no recibía, pero la palabra penetraba mi corazón. Y hasta que al final Dios hizo la obra en mi vida, ¿cierto? Lo otro, mi hermano, hay una bendición, mis queridos hermanos, en leer la palabra, ¿ya? En poder estudiar la Biblia. La Biblia siempre a nosotros, cuando nos habla, a los cristianos, a los hijos del Señor, nos compara con árboles, ¿ya? Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, ¿cierto?, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros nos relacionamos con la palabra, cuando leemos la palabra, cuando buscamos la voluntad de Dios en la palabra y la ponemos por obra en nuestra vida, vamos a empezar a dar fruto y vamos a ser bendecidos por parte del Señor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos alimenta. ¿Qué es lo que es la palabra? El maná, ¿cierto? El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, todos los días, cuando estaba peregrinando en el desierto, ¿cierto?, todos los días ellos tenían una misión. ¿Y cuál era la misión? Ir y recoger un gomer, ¿cierto?, una medida de maná. Y eso después ellos lo molían, ¿cierto?, y hacían, ¿cierto?, el pan que lo alimentaba. Pero todos los días ellos debían, ¿cierto?, salir a buscar el maná. Y el maná lo podían guardar de un día para otro, ¿no? No, no estaba permitido. ¿Por qué? Porque se agusanaba, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios a buscar nuestra porción de maná. Todos los días tenemos que ir a la Biblia a que Dios llene nuestro comer, ¿cierto?, nuestra vasija con el maná del cielo para poder alimentarnos. Pero lo que nos alimentó hoy día ya no nos va
a servir, ¿cierto? En 5, en 10, en 15 días más. ¿Me entiendes? No es que la palabra deje de ser ineficaz, sino que Dios te quiere alimentar todos los días con tu porción, ¿ya? Porque algunos dicen, no, yo he conocido personas, no, yo leí la Biblia cuando era joven. Pero, y uno conversa con ellos y no saben nada de la Biblia, pero la leyeron cuando eran jóvenes, ¿cierto? Entonces, no, yo una vez leí la Biblia, hace tantos años atrás tuve el desafío, conocí a una persona, me dijo, y leí la Biblia completa, pero uno conversaba con ella y en realidad la Biblia no había afectado en nada su vida. Tenía malas actitudes, mal comportamiento y todo el tema. Entonces, mis queridos hermanos, Dios quiere que todos los días vayamos a la palabra, todos los días vamos a la Escritura, porque todos los días Dios nos va a hablar algo nuevo, algo fresco y nos va a ir cambiando nuestra vida, ¿ya? Mis queridos hermanos, dice la palabra de que Dios también se goza y se deleita ante aquel que tiembla ante su palabra, que le tiene respeto a su palabra. Dios, mis queridos hermanos, también nos desafía por medio de su palabra, nos dice, anda, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, pero a una condición, medita en mi palabra de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito en ella, y entonces todo te saldrá bien. Dios, mis queridos hermanos, nos capacita por medio de la palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de Esdras? Que Esdras era un hombre versado en la palabra, un hombre capacitado, instruido en la palabra, versado en la Escritura, y que él pudo, ¿cierto?, dirigir al pueblo de Israel cuando ellos vinieron, ¿cierto?, cuando ellos regresaron de Babilonia, él pudo dirigir al pueblo en la parte espiritual y volver al pueblo a una adoración verdadera al Señor, para que ellos, ¿cierto?, no se volvieran a mezclar con otros pueblos vecinos y así pudieran levantar nuevamente el templo y adorar al Señor como Dios había mandado en su palabra. Cuando Esdras predicaba, dice que las personas que escuchaban ahí eran conmovidas por la palabra, Dios tocaba sus corazones, y lo mismo quiere hacer Dios el día de hoy. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros leamos la palabra. Estos son algunos de los beneficios de estudiar la Biblia, de escudriñar la palabra. Ahora, ¿cómo se compone la Biblia, mis queridos hermanos? Amén. La palabra Biblia significa biblioteca, ¿cierto? La palabra Biblia es una pequeña biblioteca que está compuesta por 66 libros. Dijimos, ¿cierto?, que el Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo Testamento tiene 27. Y la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente, ¿ya? Por 40 autores diferentes que escribieron, ¿cierto?, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que escribieron ellos inspirados por el Espíritu Santo? Que Dios los guió para que ellos pudieran registrar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sin cometer errores, ¿ya? Entonces ellos escribieron la voluntad del Señor, ¿cierto?, inspirados por el Espíritu Santo. Los primeros textos de la palabra, ¿cierto?, los más antiguos, algunos creen que se escribieron, ¿cierto?, en tablas de arcilla, y otros, ¿cierto?, cuando ya llegó la invención del papiro, ¿cierto?, en papiro y en pergaminos, ya materiales que eran costosísimos en ese tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, así se fue registrando la palabra del Señor. Pero a pesar de que fueron 40 autores los que escribieron aproximadamente, de diferentes contextos sociales, con diferentes profesiones u oficios y en diferentes lugares, ciudades, ¿cierto?, ellos escribieron sobre un tema principal. Y el tema principal que tiene la Escritura es que Dios quiere salvar al hombre. Ese es el tema principal de la Biblia. Dios creó al hombre, el hombre pecó y Dios inició un plan de salvación para redimir al ser humano, para que el día que el hombre parta de este escenario de la vida, parta una eternidad con él. Ese es el tema principal de la Escritura. Y el personaje principal en el que desencadena toda la Biblia es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el personaje principal. Nosotros podemos admirar mucho a Pablo, a Pedro, a David, ¿cierto? Pero nadie se compara con Jesús. Jesús es el máximo personaje en la palabra. Jesús es lo máximo por lo que hizo en la cruz y por quién es, porque Él es Dios hecho carne. Amén. Así que, mis queridos hermanos, nosotros creemos que la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene errores, ¿ya? Y es plena, es decir, está completa la palabra del Señor. No hay que agregarle más libros ni sacarle libros, está completa. Es inerrante, no tiene errores y es plena. Está completamente la palabra de Dios para los hijos del Señor. El Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo y con partes en
arameo, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ¿cierto? En griego que se usaba en ese tiempo. Amén. Hay varias palabras, hay varias versiones de la Biblia, ¿cierto? Nosotros por lo general, ¿cuál utilizamos? Reina Valera 1960. Yo no sé por qué, pero casi todas las iglesias, ¿cierto? O muchas iglesias, por mucho tiempo hemos ocupado la Reina Valera 1960, es como que ya está media canonizada ya en el pueblo evangélico, pero hay muchas versiones más de la Biblia, Nueva Versión Internacional, la Biblia de la América, ¿cierto? La traducción lenguaje actual, traducción lenguaje sencillo, Dios habla hoy, por nombrar solamente algunas versiones. Cuando hablamos de versiones de la Biblia, hay por ejemplo que es la traducción literal, que traducción literales vendrían a ser palabras tratadas de traducir literalmente del texto original, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la Reina Valera y la Nueva Biblia de la América, ¿ya? Traducciones más literales. Y está también la traducción dinámica. ¿Qué es la traducción dinámica? Es que quizás no se enfocan tanto en la palabra, ¿cierto? Tratar de traducir literalmente la palabra, sino el sentido de la palabra. Y ambas versiones son buenas y son útiles. Yo de repente cuando nos conectamos en la oración en la noche, la hermana Stephanie, ¿cierto? Lee traducción lenguaje actual, ¿cierto? O lee versiones más entendibles. La hermana Génesis también, ¿cierto? Ocupa la traducción viviente. Y por ejemplo, claro, son palabras quizás en nuestro contexto, en nuestra actualidad más fácil de entender. ¿Cómo se explica esto? Ven, había una vez, ¿cierto? Un predicador, ¿cierto? Estaba predicando, el pastor estaba predicando y habló del pecado de la concupiscencia, ¿ya? Y la concupiscencia, y la concupiscencia, y la concupiscencia. Ya, y predicó todo su sermón y de pronto, ¿cierto? Un hermanito ahí de la iglesia, hermano, venga a poner una bendición por la palabra, amén. Y el hermanito va, toma el micrófono, ¿cierto? Empieza, Señor, te doy gracias, llena cada día más a mi pastor de concupiscencia. Que no haya entendido. No haya entendido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, uno lee de repente la palabra y lee concupiscencia. ¿Y qué es lo que es la concupiscencia? Hay que ir al diccionario, ¿cierto? Concupiscencia son los deseos de la carne que tienen en especial sentido con el área sexual. Eso es los deseos de la concupiscencia. Entonces, claro, las versiones que tienen palabras más actualizadas lo traduce como los deseos pecaminosos, sexuales. Entonces uno ya va entendiendo al tiro, ¿cierto? O por ejemplo, hay algunas medidas, ¿cierto? Un codo. ¿Cuánto es un codo? Cuando Ezequiel, ¿cierto? Midió el templo y decían un codo. Y uno dice, ¿cuánto será un codo? Bueno, un codo son 45 centímetros. Pero hay medidas que uno no entiende, ¿ya? Y las otras versiones ya las traen, ¿cierto? Ya las traen traducidas esas medidas. Mis queridos hermanos, hay diferentes versiones, pero el fondo no cambia. La voluntad de Dios no va a cambiar, ¿ya? Y hay Biblias que nos van a ayudar quizás a entender más. Otras Biblias, ¿cierto? Como la Reina Valera, yo creo que va a seguir por mucho tiempo más acompañándonos. Y porque una versión bonita también a uno le gusta, ¿cierto? Es elegante el lenguaje de la Reina Valera. Y a mí, por ejemplo, yo puedo leer muchas Biblias también. Tengo hartas versiones de la Biblia, pero para mí la Reina Valera, mi hermano, no hay como mi Reina Valera. Entonces yo leo siempre la Reina Valera cuando quiero preparar un mensaje o estudiar la Biblia. Pero también, ¿cierto? Si alguien quiere leer otra versión, no hay problema con eso, ¿cierto? Porque el fondo no va a cambiar. Las palabras sí, más actualizadas, pero el fondo no. Cuando hablamos, mi hermano, de la estructura de la Biblia, ¿ya? La estructura de la Biblia está dividida, mis queridos hermanos, ¿en qué cosa? Cada libro de la Biblia está dividido en qué cosa, en capítulos y versículos, ¿cierto? Los números grandes, ¿qué es lo que son? Capítulos. Los números pequeñitos, los versículos. Y cuando uno dice, por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 6, ¿qué es lo que es eso? Una cita bíblica, ¿cierto? Una referencia bíblica, una cita bíblica, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender eso, ¿cierto? Que los números grandes son los capítulos, los chiquititos son los versículos, porque uno por lo general cuando lee algún otro tipo de libro, literatura o en el colegio cuando uno leía, uno nunca se encuentra con un libro que está separado cada párrafo por número, ¿cierto? O por los capítulos uno entiende.
¿cierto? Pero los números chiquititos uno no lo entiende y es por eso, ¿ya? Que la Biblia está separada así. ¿Para qué? Para poder hacer más fácil una cita bíblica. El tema de las citas bíblicas, mi hermano, bueno, los judíos, ¿cierto? Tenían el Antiguo Testamento medio ordenado, ¿cierto? Con capítulos, versículos, ¿cierto? Y también esto fue algo que en años posteriores en la historia de la iglesia, algunas personas, ¿cierto? Teólogos y todos se dedicaron a poder estructurar la Biblia para poder nosotros, el Nuevo Testamento, para poder nosotros entenderlo mejor, ¿cierto? Y hacer referencia a las citas bíblicas, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, esto nos ayuda a poder nosotros decir un pasaje, porque si alguien le dice, bueno, a ver, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde está eso? Juan 3:16, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Entonces, cuando uno está predicando, pero ¿en qué parte de la Biblia aparece eso? Mira, Juan 3:16. Entonces, para eso sirve la cita bíblica. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros sabemos, cierto, que la Biblia es la palabra del Señor? Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra del Señor por la evidencia histórica. La Biblia, mi querido hermano, la palabra de Dios no es algo que apareció, que vino, que cayó del cielo, un libro, que lo encontraron en unas montañas cuando estaban cavando, ¿cierto? Unas planchas de oro, no. O que vino un ángel y se la dictó a una persona para que escribiera, ¿cierto? Lo que un ángel le dijo. No, la Biblia no se escribió así, ¿ya? La Biblia tiene evidencia histórica, evidencia arqueológica, ¿ya? Nombre de ciudades reales, personajes bíblicos reales que existieron en la historia de la humanidad. El día de hoy estamos en el año, estamos, ¿cierto?, en el año 2025 después de Cristo. En Cristo hay una evidencia histórica, mis queridos hermanos, ¿ya? Cristo no es simplemente un invento, como dicen algunos, ¿cierto? No, Cristo es una persona que vino, ¿cierto?, que predicó. Está documentado históricamente, hay historiadores de esa época como Flavio Josefo, ¿cierto?, que documentaron la persona de Cristo, y hay documentos históricos que respaldan que Cristo existió, ¿ya? Entonces tenemos evidencia histórica. ¿Por qué más debemos creer en la Biblia? Tenemos evidencia profética. Hay muchas profecías que se cumplieron a lo largo de la historia, hay otras que se están cumpliendo y hay otras que se van a cumplir. Pero hay evidencia profética, ¿ya? Tenemos en la Biblia evidencia personal. Cuando Dios, hermano, llega a nuestra vida, nos relacionamos con Dios, nuestra vida cambia. Y esa es la evidencia, una de las evidencias más grandes, la evidencia personal de por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia me cambió, me transformó, me bendijo. Porque desde que conocí al Señor ya no soy el mismo de antes, ¿ya? Tenemos también la evidencia en el tiempo, mis queridos hermanos. Las modas van pasando. Las modas, las culturas de la sociedad van pasando. Los tiempos van pasando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra del Señor, mi hermano, está establecida y ya, aunque pasen modas, vengan modas, salgan modas, reinventen modas, ¿cierto? La palabra del Señor siempre va a permanecer. Tenemos la evidencia, mi querido hermano, del ataque también. La Biblia ha sido un libro muy atacado. A lo largo de la historia muchas personas lo han tratado de desacreditar, tratado de destruir. Hay naciones que lo han prohibido la palabra del Señor, pero la Biblia ha prevalecido porque es la palabra de Dios. Entonces tenemos la evidencia de que la Biblia es un libro indestructible. Indestructible. La palabra de Dios va a permanecer para siempre, dice la Escritura, ¿ya? Tenemos también, mi hermano, la evidencia de la excelencia. Mire, hay gente que puede escribir cosas muy maravillosas, ¿ya? Cosas muy inteligentes, autores que hayan escrito cosas, pero muy bonitas, ¿cierto? Pero la Biblia es un libro excelente. En cuanto a literatura, en cuanto a todos los géneros literarios, hermano, los géneros literarios de la Biblia, tenemos parábolas, tenemos historia, tenemos cierta profecía, tenemos ciertas alegorías dentro de la palabra, tenemos poesía, tenemos una variedad de géneros literarios narrativos en la Biblia que hacen un libro exquisito en su riqueza literaria, incomparable con los demás libros. La Biblia es superior a cualquier libro. El bestseller más vendido ha sido la Biblia y es insuperable, ¿cierto?, por cualquier otro libro, ¿ya? Y tenemos también, mis queridos hermanos, la evidencia de la influencia que ha tenido la Biblia.
donde ha llegado la palabra de Dios a un país, a una nación, a una persona, a una familia, lo único que ha hecho la palabra de Dios ha sido bendecir ese lugar, esa persona, esa familia. La Biblia, mi querido hermano, es impactante en la influencia que tiene. Hoy en día hay países, hermano, que tienen hambre, que tienen pobreza, que están llenos de guerra, de dificultades, de problemas, de corrupción. Que hay otras religiones que adoran un árbol, que adoran un mono, que adoran un perro. ¿Por qué? Porque han desechado la escritura y están sumidos en las tinieblas y en la oscuridad en el que el diablo los tiene atados. Pero las naciones que se abrieron a recibir la palabra del Señor, hoy en día, ¿cierto?, han sido las naciones más bendecidas y más prosperadas. La palabra de Dios tiene el poder de bendecir, mi hermano, un país, una familia y tu vida también. Ese es el poder que tiene la palabra. Donde ha llegado la palabra, ha llegado para bendecir siempre. Yo siempre lo digo, mis queridos hermanos, si no fuera por Jesús, yo el día de hoy estaría preso, estaría muerto, estaría en la cárcel, no sé dónde estaría, pero no estaría aquí. Y gracias a que Jesús vino un día a mi encuentro con su palabra, hoy día estoy aquí y les puedo hablar de las grandezas del Señor, de lo maravilloso y exquisita que es la palabra del Señor y que todos debemos estudiarla. Yo le animo a eso, mis queridos hermanos, a escudriñar la palabra, estudiar la Biblia, amar la palabra, relacionarse con la palabra, buscar al Dios de la palabra, mis queridos hermanos. Que no te la cuenten, conócelo tú. Que no te la cuente otro, conócelo tú por medio de la palabra. Es lumbrera, es guía, es maná del cielo, es lámpara, es la brújula, el direccional de tu vida, es el GPS que tú necesitas para llegar al destino. La palabra del Señor debe ser todo para nosotros como cristianos. Amén, mis queridos hermanos, vamos a orar al Señor. Que Dios bendiga, ¿cierto?, este tiempo de enseñanza. Amén, Padre, te damos gracias, Dios. Padre, por tu palabra, Dios mío, Señor. Hablábamos, Dios mío, de Josué, Señor. Tú le diste una gran tarea, Dios mío, de poder ir y conquistar una tierra. Hoy día también, Señor, nosotros tenemos grandes deberes, responsabilidades. Padre, ¿y cómo lo podemos hacer, Señor? Amado Dios, ayúdanos a meditar, Dios mío, en tu palabra de día y de noche, Señor, para ser conforme a lo que está escrito, para que todo nos salga bien, Señor. Amado Dios, amado Padre, muchas veces estamos rodeados, Señor, de personas que no te conocen. Amado Dios, pero tu palabra declara que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Señor, muchas veces, Dios mío, somos atacados por los diferentes argumentos del mundo, Señor, por los cuestionamientos, las preguntas que tiene el mundo. Pero ¿qué nos enseña tu palabra? Escrito está, escrito está. Señor, ayúdanos, Dios mío, a aferrarnos a tu palabra, a amar tu palabra, a escudriñar la palabra. Amado Dios, no nos quites tu palabra, Dios mío. Amado Dios, no permitas, Señor, que descuidemos el estudio de tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a amar tu palabra cada día. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.